Hola, bienvenidos a Sala de Espera Primero la Salud. Este es nuestro segundo capítulo. Gracias por acompañarnos en este espacio donde les contamos sobre diferentes temas de salud con los protagonistas y los expertos. Y hoy quiero que me acompañen en esta historia que está llena de mucha resiliencia, de amor, de entrega, de valentía, de sacrificio, por una pequeña que sufre una enfermedad y que infortunadamente es una enfermedad relacionada con las enfermedades huérfanas que se da esta, por ejemplo, en algunas regiones del país. Para este programa he invitado a una amiga, colega periodista, madre de la pequeña, y nos va a contar su historia. Así que bienvenidos a Sala de Espera Primero la Salud. Juliana Gallego es nuestra invitada de hoy. Ella es la mamá de Antonia. Es una pequeña que tiene prácticamente 3 años, pero que prácticamente desde que nació, Antonia viene sufriendo algunos problemas de salud. Juliana encontró, analizando lo que le iba pasando a la pequeña, realmente qué era lo que tenía. Así que los quiero dejar con Juliana, que nos va a contar esta historia, agradeciéndole infinitamente que comparta con nosotros en Sala de Espera Primero la Salud lo que pasa con su pequeña y lo que tiene que ver con esta enfermedad. Juliana, bienvenida y cuéntanos qué es lo que tiene Antonia. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, todo un placer. Mi hija padece de síndrome de Morquio. La enfermedad que tiene mi hija se llama síndrome de Morquio y es una enfermedad que forma parte de unas mucopolisacaridosis. ¿Qué son esas mucopolisacaridosis? Son enfermedades donde el paciente no produce una enzima. Son enfermedades genéticas. Para heredarla la tienen que llevar los dos padres de forma pronunciada, de forma recesiva, como nos pasa a nosotros. Nosotros no lo sabíamos, pero los dos somos portadores de la enfermedad de forma recesiva. Es decir, llevamos un gen bueno y un gen malo, ¿cierto? En nuestra cadena genética, el papá y yo llevamos un gen bueno y un gen malo. ¿Qué pasó? Que al hacer el cruce genético, la niña podía heredar o los dos genes buenos de cada uno, o un gen bueno y uno malo de cada uno, ya sea el gen bueno de la mamá o del papá y el gen malo de la mamá o del papá, y entonces ser recesiva, como nosotros en este caso, y podía heredar los dos genes malos, ¿verdad? Podía coger la cadenita mala mía y la cadenita mala del papá, y eso fue lo que pasó. Ella heredó nuestros dos genes malos y por lo tanto nació con una enfermedad huérfana que se llama síndrome de Morquio. Antonia no produce una enzima en su cuerpo. ¿En qué momento ustedes empiezan a detectar que la menor tenía alguna dificultad en su salud? ¿Qué es lo que pasa en los primeros meses de vida? Como te dije, Anto nace perfecta y en el embarazo Anto estuvo sentada, ¿sí? Ya los últimos días del embarazo, el último mes, pues ya dijeron, no, la niña no se va a acomodar, lo mejor es que pues hagamos cesárea y programemos la cesárea. Anto nace por cesárea y nace muy bien, nace perfecta, pero como nace sentada, le mandan a hacer un examen de cadera. Eso fue lo primero que nosotros detectamos. Cuando hacen el examen de cadera, dicen la niña tiene displasia, tenemos que ponerle el arnés de Pavlik, que es este arnés que le ponen a muchos niños que nacen con problemitas de cadera, donde tienen las piernitas así abiertas, y ella tenía que estar pues día y noche con ese aparato durante 3 meses, y así lo hicimos. Y después de esos 3 meses, el médico nos dice, no resolvimos el problema de cadera, vamos a tener que hacer un proceso para operarla. Entonces a los 8 meses operamos a Anto de la cadera, de ambas caderas, una operación cerrada, la encajan cerrado, porque pues los bebés todavía son como plastilina, entonces la encajan, y le enyesan todo su cuerpo de los tobillos hasta el pecho, y está 2 meses enyesada. Nosotros resolviendo la cadera, después de esos 2 meses, el médico nos vuelve a decir, no hicimos nada,
la niña sigue con displasia de cadera. Después de esos 2 meses, además después de esos 2 meses vino un aparato que era como un calzoncito, donde ella tenía que estar ya se podía mover mucho, pero tenía que estar todo el tiempo con él. Hicimos todo eso, pasó un año en ese proceso de arreglar la cadera, mirar qué pasaba con la cadera de Anto, y no lo pudimos resolver. Entonces el médico me dice, o nos dice, pues que tenemos que hacerle operación abierta, injerto de un hueso en una cadera, enyesarla 2 meses, injerto de hueso de la otra cadera y enyesarla 2 meses. Y yo ahí dije, no, no, algo dentro de mí decía, no vamos a hacer eso, no vamos a hacer eso, no vamos a hacer eso. Eso fue al año y medio, y yo, antes de que Antonia cumpliera los 2 años, Antonia era muy grande, su papá es muy grande, y Antonia venía creciendo, ella desde que nació crecía, era enorme. Y antes de los 2 años yo veo que deja de crecer. No crece, no crece, no crece. Entonces yo empecé con ese cuento. Yo dije, Antonia no crece. Y yo le decía a la familia, Antonia no crece, Antonia no crece, Antonia no crece. Y todos, no, pero los niños no crecen. Hay un momento en el que se estanca ya bastante el crecimiento y después vuelven a coger fuerza, tranquila, están en otra evolución. Bueno, y yo no, Antonia no crece, Antonia no crece, Antonia no crece. Eso fue a los 2 años. Y el pediatra en la curva de crecimiento dijo, sí se estancó un poco el crecimiento, pero pues en 3 meses volvemos a hablar, a ver, y le hacemos seguimiento a eso. Y pasan 6 meses, hasta los 2 años y medio, y en esos 6 meses Anto no crece. No crece nada, no crece. Entonces, yo ya estaba súper predispuesta con todo, yo decía, ¿qué pasa? Entonces ya era la cadera, y ya era que no crecía. Y a los 2 años y medio, más o menos, o sea, enero de este año, que fueron los 2 años y medio de Anto, en enero yo salgo a hacer un trabajo por fuera de la casa, y la niñera, la persona que la cuida, siempre me manda fotos de qué hacen. Estamos jugando, estamos haciendo tal cosa. Me manda una foto de la niña sin ropita arriba, jugando con ella al agua, no sé qué, y yo vi esa foto y yo dije, ¡ah! Antonia se le está saliendo el pecho. Y llegué y le dije a mi marido, Antonia se le está saliendo el pecho, y esto ya no me gusta, o sea, esto ya no es ni la cadera, ni que está pasando algo con el crecimiento, la niña tiene algo. Y yo no sé las cosas de la vida, pues porque todo esto tiene como un plan, y yo dije, como que mi cabeza hizo en ese momento. Y al otro día me senté en mi escritorio y dije, no crece, se le está saliendo el pecho, la cadera. Yo, en el año y pico que yo estuve haciendo Caracol y Bancolombia, yo hice una historia de síndrome de Morquio con una médica en Manizales, con una niña y su familia con síndrome de Morquio. Y yo en ese momento até cabos de todo. Esa entrevista vino a mi cabeza y yo dije, esto es síndrome de Morquio. Yo dije, es increíble, pero mi cabeza dijo, Natalia me dijo en esa entrevista, los niños nacen con problemas de cadera, los niños no crecen, a los niños se les empieza a salir el pecho, y yo dije, ¿qué es esto? ¿Cómo nadie nos había dicho nada? Nada, nunca nadie nos había dicho nada. La doctora Natalia García recuerda ese momento de la llamada de Juliana cuando le informó lo que le estaba pasando a su pequeña. Esto nos cuenta la doctora Natalia. A principio de año, Juliana me escribió. Yo dije, muy probablemente sea para otra cosa de genética o qué sé yo. Entonces, básicamente me dijo, mira, yo necesito hablar contigo, yo estoy un poco preocupada, ¿cierto? Porque ya Juliana, de hecho, como había visto y habíamos revisado todo el tema de Morquio, ella pues se dio cuenta que Antonia pues tenía unos cambios que se parecían mucho a el síndrome de Morquio. Y resulta que cuando ya me contactó por esa razón, pues entonces yo inmediatamente le envié todas las pruebas, el fenotipo y las características pues eran bastante compatibles con el síndrome de Morquio. ¿Pero de qué se trata esta enfermedad? Así nos lo explica Juliana. El cuerpo acumula esos mucopolisacáridos, y esos mucopolisacáridos no tienen reversa.
Entonces, una vez están acumulados en el cuerpo, ya no pueden salir de ahí, ya se metieron a donde sea, a los huesos, a los pulmones, al corazón, a los ojitos, incluso a los dientes. O sea, es una basurita que se va acumulando en el cuerpo y que el cuerpo no tiene cómo desechar. Esas mucopolisacaridosis, en términos simples, son enfermedades que son enfermedades de depósito. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a tener alterada una de las funciones celulares, ¿cierto? En unos basureritos de la célula que se llaman los lisosomas. Esos lisosomas tienen que degradar unas sustancias, esas sustancias son los mucopolisacáridos y se empiezan a acumular progresivamente en diferentes tejidos. Entonces se acumulan en huesos, se acumulan en hígado, en sistema nervioso central, en tejido pulmonar, en corazón, en articulaciones, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que reciben la confirmación de la enfermedad de Antonia, ¿qué sienten? ¿Qué sientes tú y qué siente tu esposo frente a la situación que estaban enfrentando en ese momento? Una nube negra que cae sobre mi familia, que eso fue en febrero de este año, muy fuerte. Muy difícil, muy difícil. Empezamos un año muy duro con esa noticia, muy duro. Sientes que la nube negra está ahí y que no llueve y que no se convierte en gris y que nada pasa y que, mejor dicho, nos invade, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, tu peor amigo es Google, porque todo lo que buscas en Google en ese momento es fatal. Entonces, ¿cómo procesar todo eso, cierto? ¿Cómo decir, ya no busques más porque todos los casos son únicos? Bueno, ¿y cuál es el tratamiento para el síndrome de Morquio? ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? ¿Cuánto cuesta? El tratamiento es una enzima que es recombinante, es decir, es una enzima que produce en el laboratorio, que viene de un ovario de ratica china, o sea, una cosa así impresionante, que sacan y eso lo combinan con todo lo sintético que hacen en el laboratorio y de ahí sale la enzima recombinante, que es la que le ponen a este tipo de pacientes. Hay un laboratorio en el mundo que produce eso, que se llama Biomarin, lo produce y produce para todo tipo de mucopolisacaridosis, porque hay muchos tipos. La de Anto es tipo 4, que es Morquio, pero hay síndrome de Hodler, que es la mucopolisacaridosis 2, hay mucopolisacaridosis 6, que es otro tipo de síndrome. Bueno, cada uno no produce cierto tipo de enzima, ¿cierto? Entonces ahora lo que necesitábamos era empezar a ponerle la enzima a Antonia, porque es el único tratamiento que existe y es una vez a la semana durante 4 o 5 horas conectada, porque tiene que ir a la sangre, y ahora entendemos por qué debe ir a la sangre, tiene que ir por todo el torrente sanguíneo, porque necesitamos que la enzima pues pase por todo, ¿cierto? Por todo donde más vaya sangre, que pase la enzima para que esos mucopolisacáridos no se acumulen, esas basuritas no se acumulen. Entonces, pues nos enfrentábamos a ¿cómo va a ser la vida de la niña ahora? Una vez a la semana, por el resto de su vida, poniéndosela encima. Eso es una realidad y ahí ya llevamos casi 5 meses, pero resulta que la enzima vale semanalmente 50 millones de pesos. Solamente eso, 50 millones de pesos. Entonces, impagable y así como nosotros pucha, con el sudor de nuestra frente, nosotros salud, citas particulares, o sea, nosotros trabajamos para que Antonia viva como una reina, ¿verdad? Y nosotros corremos, no se puede esto, lo pagamos, no se puede hacer esto, no necesitamos esto en 2 semanas y el sistema de salud nos dice que en 2 meses, pues lo pagamos. Hemos actuado así, todo rápido, todo lo más rápido que hemos podido en esta mitad de año que llevamos en esto, un poco más ya 8 meses, pero nos enfrentamos a que la enzima era imposible, nosotros no podíamos pagar la enzima, entonces esa médica Manizales nos dice, ustedes se tienen que sumar a una plataforma que se llama Civigila, que es la plataforma del gobierno que vigila las enfermedades huérfanas en Colombia. Por suerte, en Colombia las personas con enfermedades huérfanas tienen una ley que ampara que les deben dar su medicamento, que eso es maravilloso, no sé el que haya dado esa batalla, gracias Señor. Y entonces
tienen que ponerse en la plataforma, esperar a que la plataforma les dé de alto, esto es en marzo, ella nos dice, vamos a crearlos, vamos a hacer todo, esperar a que la plataforma les dé de alta y una vez les dé de alta, pues la formulamos y bueno, empezamos. Entonces, ¿cuánto se demora la plataforma en dar de alta? Más o menos un mes. Y en ese momento todo en esta casa era muy confuso, en ese momento era cada día que pasaba va a estar peor y como que sientes que es así y yo, algo dentro de uno dice, a ver, lleva 2 años, casi 3 años viviendo así, esto no es una cuestión de 20 días, pero tu cerebro ya no puede procesar eso, tu cerebro quiere actuar inmediatamente porque es tu hijo y quieres hacer algo por empezar a remediar eso, ¿cierto? Entonces, nos vamos de vacaciones, porque ya no podíamos más, o sea, no podías procesar cómo estar en la casa, cómo llevar el dolor, la niña no entiende por qué estás triste, no tiene tampoco por qué entender, la psicóloga, claro, psicóloga, psiquiatra, hemos pasado por todo, y la psicóloga venía a la casa y nos decía, no, ustedes no pueden estar tristes en la casa porque la niña no puede procesar que ustedes están tristes por culpa de ella, ¿cierto? Entonces eso no se lo pueden demostrar, o sea, la niña está feliz, ustedes también tienen que estar felices y van a ser capaces con eso. Entonces decidimos irnos de vacaciones 3 semanas, desaparecernos un poco de la realidad y cuando volvimos ya nos dijeron, listo, ya están creados en el Civigila, ahora los vamos a formular, la pesan, la miden, según eso la formulan y esperemos a que la EPS les autorice el medicamento. Y en ese momento también ya entramos en otra crisis porque fue como, ¿y cuánto tiempo se va a demorar la EPS? No sabemos. Y la EPS pasó un mes más y nada. Y empezábamos a estar muy desesperados, sobre todo mi marido decía, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos empezar eso ya. Y deseas tener 2.000 millones de pesos al año en tu bolsillo, ¿qué vale eso? Pero la realidad es que no los tienes y que no los tendría nadie y que es muy difícil para una familia cubrir eso. La doctora Natalia nos explica cuáles son esos primeros síntomas y las manifestaciones en los pequeños. Realmente las primeras manifestaciones son esqueléticas. Entonces lo que dicen las mamás es que al niño se le salió el huesito acá atrás en la espalda y consultan por eso. Esto es una cifosis, ¿cierto? Y pues tú sabes con la historia de Antonia, es una cifosis que es acá en la parte baja de la espalda, ese puede ser la primera manifestación, pero después empezamos entonces con que no estamos creciendo bien, con que el tórax se nos empieza a poner en quilla, ¿cierto? Así como el pajarito, que empezamos a tener infecciones en los oídos, que empezamos a roncar, ¿cierto? Etcétera, etcétera, y vamos viendo unos cambios, que son unos cambios sobre todo desde el punto de vista esquelético. ¿Es posible durante el embarazo detectar ese síndrome? No, generalmente la única alternativa es que yo supiese que alguien en la familia, ¿cierto? Ha tenido morquio. Doctora Natalia, muy concreto, ¿cuál es el tratamiento? Realmente, pues Juliana nos hablaba de una enzima. Ese tratamiento, ¿qué constituye para ese niño? ¿Qué le refleja en su vida? Pues mira, ahí hay varias cosas y en eso tenemos que volver mucho a la parte de los manejos multidisciplinarios y la parte clínica, que es lo más importante. Entonces, el éxito en esto es que antes, ¿cierto? No teníamos una terapia de reemplazo enzimático. Las terapias de reemplazo enzimático implican que yo tengo una enzima, ¿cierto? Artificial, que la voy a introducir en ese organismo y lo que vamos a tratar de hacer es que esa enzima, ¿sí?, funcione para que no se sigan acumulando esos mucopolisacáridos. Hablamos entonces del tratamiento, que se trata de una enzima que los pacientes tienen todo el derecho a tener ese tratamiento basados, por supuesto, en una ley que tiene nuestro país que protege a los pacientes con enfermedades raras. Sin embargo, pues en este momento, debido, dicen algunas agremiaciones médicas, a la situación del sistema de salud, pues ha habido algunas dificultades para entregar no solamente estos medicamentos, sino esos tratamientos específicos para los pacientes con enfermedades raras. Aquí en Colombia existe una asociación que es ACOPEL, que es la que reúne a todas estas familias y a todas las personas que tienen estas enfermedades huérfanas o enfermedades raras,
y los apoyan en todo el seguimiento, el tratamiento, las vías que deben tomar, qué es lo que deben hacer, y ahí están muy, pero muy pendientes de los pacientes. Nuestro apoyo consiste en brindar información que esté muy al alcance del entendimiento del paciente y su familia. Lo educamos en la enfermedad y lo educamos además en las rutas para que puedan acceder y relacionarse con el sistema de salud para poder tener lo que el médico ha determinado como necesario para los pacientes. A ver, el tema de diagnóstico en las enfermedades raras es un tema bien complejo. Incluso a nivel general se dice que los pacientes tienen que pasar por una odisea diagnóstica, que en mi concepto tiene que ver más con educación en primer lugar, pero el médico que se educa en enfermedades raras además tiene que pensar en ellas. No es muy frecuente que reciba pacientes de esas patologías raras y cuando les llega de pronto no alcanza a pensar, siempre piensan en lo más común. Por eso son muy importantes las campañas que se hacen para dar a conocer estas enfermedades, para ponerlas como en conocimiento de toda la comunidad, para que los mismos médicos piensen en ellas. Entonces, la odisea diagnóstica existe. El paciente en Colombia se han hecho estudios, uno de ellos es el estudio en serio, que quiere decir estudio de necesidades sociosanitarias, que se trajo desde Europa y se aplicó a toda Latinoamérica y específicamente en Colombia. Y se habla de que el diagnóstico puede tardar entre 5 y 7 años. Si son tratamientos muy costosos, sí es cierto. Es impensable que cualquier bolsillo pueda costearlos. Yo siempre les digo a los pacientes, va a tocar que no nos preocupemos por el costo, porque ni el que tiene ni el que no tiene lo van a poder costear, porque es de unas dimensiones demasiado grandes. Vamos a tener que acudir al Estado como responsable y garante del derecho a la salud para que le suministre al paciente. Y es así como lo logramos, sin pensar en que para el paciente sea un impedimento el costo, aunque sí hace las cosas más difíciles para el Estado, que tendría que presupuestar unas cantidades de dinero muy grandes para cubrir los tratamientos con esos costos. Bueno, mientras tanto, Antonia sigue juiciosa con su tratamiento. Cada 8 días va a que le coloquen la enzima y bueno, se ha convertido en, digamos, en los pocos meses que lleva en una costumbre importante para la pequeña y que bueno, su mami aquí nos cuenta qué dice ella. A ver, a partir de ahí yo empecé a darle el discurso de Anto, tú naciste con síndrome de Morquio, el síndrome de Morquio pues es una enfermedad que ataca tus huesitos, yo no le explico nada más, le digo que ataca tus huesitos y para poder estar bien tenemos que ir todas las semanas a que nos conecten y hacer una infusión. Entonces, bueno mamá, es que los niños integran muy fácil en su normalidad las cosas. Los adultos solo somos los que nos cuestionamos quizás de más o nos preguntamos tantas cosas, ¿cierto? Los niños no. Ella simplemente lo interiorizó y la primera infusión raro y la segunda raro y lloro y claro, cuando la van a canalizar, los primeros 3 meses fueron un show, pero yo te puedo decir que ahora, cuarto, casi quinto mes que estamos, va, se sienta, estira la mano, la canalizan, ya sabe que son 4 o 5 horas, más o menos a las 4 horas dice, ya casi, ya mira la cosita que baja el medicamento y dice, ya casi, no hay nada, o sea, como quien dice, ya vamos a terminar, ya sabe que los jueves son de infusión. Hablamos entonces del síndrome de Morquio que nos informaba la doctora Natalia que este tipo de enfermedad se ve muy frecuente en regiones como Antioquia y Caldas y allí están centrados los esfuerzos para que los padres de familia, las madres puedan entender e identificar de manera muy rápida esos síntomas de los pequeños para acudir
también rápidamente a los especialistas. Bien, y los voy a dejar con estos datos muy importantes relacionados con las enfermedades huérfanas o enfermedades raras. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que en el mundo hay entre 6.000 y 8.000 enfermedades raras. En Colombia, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud y Protección Social, fueron reconocidas 2.236 enfermedades huérfanas y se han reportado 8.954 pacientes con enfermedades huérfanas o raras en nuestro país. Estos son los que han sido identificados, pero seguramente habrá muchos más. Bien, voy a terminar el programa con este mensaje que nos deja Juliana sobre esas puertas que están abiertas para que quienes nos están viendo, nos están escuchando, que sientan que un familiar, un hijo, un pequeñito, pues sufre o puede sufrir de este síndrome, pues que acuda rápidamente a los especialistas, como decíamos, pero que aquí también están abiertas las puertas y la información fundamental que tiene Juliana. Gracias, Juliana, por acompañarnos. Siempre digo que mi frase ahora siempre es Dios prepara a quien elige, y a nosotros Antonia nos eligió muy bien y nos preparó muy bien, Dios nos preparó muy bien para todo esto. Entonces siempre hay un canal, siempre hay un apoyo, siempre de pronto llegas con esta historia a una mamá que está pensando que su hijo tenga esto, a alguien que lo haya diagnosticado, que nos busque, que aquí estamos, que a veces la gente no tiene cómo tener voz, que no sabe cómo llegar a un médico, ¿verdad? Que aquí estamos para ayudar, porque en la medida en que nosotros podamos ayudar a personas que estén cerca de nosotros o que puedan llegar a nosotros, siempre vamos a estar dispuestos a darles toda la información de cómo hemos hecho, qué vamos haciendo, hacia dónde vamos, y ojalá pues que el mensaje de Anto sea muy esperanzador. Le hemos pedido mucho a Dios que sea muy esperanzador. Y eso esperamos, que vayamos para adelante y que ella pueda tener una vida muy feliz. Eso es.